Muy bien. Vamos a esperar un poquito porque somos Poquito. 23. Vamos a esperar a ver si cae alguien más. Y Está largamos. lloviendo, profe, es eso. No pudimos ir a la universidad, algunos. Claro. Esta cuestión de la virtualidad y la sincronía, la comunicación sincrónica, tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno gana unos minutos de sueño a la mañana porque te levantás, te tomás unos mates y ya estás listo para entrar a clase, Sí. ¿no? No tenés que... Sí. Pero también cuesta, a muchos les cuesta esta cuestión de la virtualidad, ¿no? De la mediatización. Yo ya estoy recontra acostumbrado. Y lo cierto es que tanta cuarentena cansa. Sí. Tanto aislar. En realidad, cuarentena es una manera relativa, ¿no? Porque hay, hay muchas Cualquiera. actividades que ya han vuelto, obviamente con un gran riesgo, porque si bien los números en el área metropolitana parecieran estar estabilizados, se estabilizaron en una meseta muy alta. Es decir, hay una cantidad elevada de contagios diarios, y a veces preferimos hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Hay como un mecanismo de negación. No es que podemos relajarnos, ni mucho menos. Lo que está jorobado ahora es en el interior, sobre todo en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, se han disparado fuerte los casos. Sí. Además, es que tenemos que tomar medidas para cuidarnos. Por suerte, digo, nosotros podemos dar continuidad pedagógica a nuestras actividades de formación, por lo menos. Yo me considero un privilegiado porque todos los meses cobro mi sueldo de docente, Sí. cosa que probablemente a ustedes o a los padres de muchos de ustedes no les debe estar pasando, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, no. Si bien los sueldos de los docentes universitarios nunca fueron gran cosa, en este contexto, llegar al último día del mes y tener el sueldo depositado es en este contexto casi un privilegio. Lo cierto es que hasta ahora la única prevención eficaz contra el contagio del coronavirus es el tratar de evitar reducir los contactos sociales lo más que se pueda, hasta que no esté disponible la vacuna. Y hay otro virus que anda dando vuelta, que es el de la desinformación, ¿no? Que ese diría que es un virus peor todavía que el del coronavirus. El otro día, Perdón, hay una chica que está en esperando para el, entrar. en el WhatsApp que comparto con los papás del colegio de mi nena, una mamá por ahí con la mejor de las intenciones publica un video de un hombre que hace toda una perorata primero, que
manteniendo cierto suspenso, dice que, pero hace toda una perorata de que el gobierno y los políticos ocultan los datos para mantener a la población bajo control y bajo el dominio y que existe un tratamiento gratuito contra el coronavirus que se descubrió que es el tratamiento con ibuprofeno inhalado, y que hay una fundación, la Fundación Respirar, y da el número de teléfono, que al que lo solicita le brinda gratuitamente el tratamiento. Pero primero, claro, hace toda una perorata en contra del gobierno, ¿no? Entonces yo me pongo a averiguar, digo, a ver, esta información vamos a chequearla. Que yo sabía del tratamiento con ibuprofeno, es algo que se publicó hará cosa de un mes, un desarrollo del CONICET. El CONICET es un organismo público, es un organismo de gobierno, es decir, estos avances científicos en el país no surgirían sin la presencia del Estado, sin el aporte y los recursos del Estado. Ustedes piensen que hace solamente 9 meses nuestro país no tenía Ministerio de Salud. Hace solamente 9 meses el CONICET había sido prácticamente, no vaciado, pero degradado, desfinanciado. Los sueldos de los investigadores del CONICET habían sido reducidos durante los 4 años del macrismo. Y en estos meses se hizo un esfuerzo enorme. Un grupo de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadores de doble pertenencia, adscripción a la Universidad de Córdoba y al CONICET, junto con un laboratorio privado, desarrollaron este método basado en la inhalación del ibuprofeno sódico, que no es el ibuprofeno común que compramos en la farmacia, sino que es un ibuprofeno sódico, es decir, tiene un componente que le permite, a través de ser vaporizado, es decir, de a través de la inhalación llegar a las zonas afectadas de manera rápida en las vías respiratorias, pero no es una cura. Es un tratamiento que opera sobre los síntomas. Así como cuando uno tiene una infección, un antifebril te baja la fiebre, pero no te cura. Si no tomas un antibiótico, no te cura la infección, o tenés que dejar que el proceso siga solo y que el organismo, en el mejor de los casos, pueda generar las defensas. O en el caso de una infección pulmonar, uno puede tomar un antitusivo, pero un antitusivo no te cura la pulmonía o la bronquitis. El antitusivo lo que hace es desinflamar, en todo caso, los alvéolos en los pulmones. Bueno, este descubrimiento, este tratamiento con ibuprofeno inhalado mejora notoriamente la calidad de vida de los pacientes, sobre todo de los pacientes en estado que están más comprometidos, ¿no? En muy poco tiempo desinflama la zona, descongestiona y permite permite, digamos, le da mayores posibilidades a aquellos cuadros que están comprometidos para así después que el cuerpo esté en mejores condiciones de generar sus propios anticuerpos frente al virus.
Ahora, claro, lo que claramente este señor en este video no decía era que ese fue un ese desarrollo fue posible gracias a la inversión pública, gracias a la inversión que hizo el Estado y que hizo un organismo público. Segundo, lo que no decía es que no es un remedio, es decir, no ataca el problema, ataca los síntomas, lo que no es poco. Y lo que tampoco decía es que ese tratamiento se realiza lo que llaman los médicos en casos para tratamientos, lo que llaman tratamientos compasivos, es decir, en casos que están muy comprometidos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los medicamentos, como está sucediendo con las vacunas también, exige protocolos científicos en distintas etapas de ensayo, de prueba. Por eso hay vacunas que ya están desarrolladas, pero todavía están en fase 2 o en fase 3. Es decir, salieron del laboratorio y están ensayándose en poblaciones humanas. Se calculaba que este tratamiento con ibuprofeno puede llevar 10 meses hasta que cumpla todo el ciclo de pruebas. Pero ya entre los padres del grupo estaban diciendo qué vergüenza, el gobierno, el Estado no hace nada, tiene que venir una fundación privada para poner a disposición de... Es decir, a partir de un hecho que es verdad, se desarrolló un tratamiento que opera sobre los síntomas del coronavirus, mejora la calidad de vida de los pacientes comprometidos, de que hay una fundación que viene trabajando muy bien y que ofrece este tratamiento en casos de tratamiento compasivo, es decir, cuando un médico dice, bueno, no tenemos otra alternativa, ya descartamos todo, que ofrecerle a este paciente un tratamiento compasivo, es decir, aliviarle el dolor, aliviarle la congestión, mejorarle un poco la calidad de vida. Entonces, con una prescripción del médico, el ANMAT, que es el organismo que autoriza la comercialización y la administración de nuevos medicamentos, autoriza a que se realice este tratamiento, pero no se hace de manera masiva ni a cualquiera. No es que a vos te diagnosticaron coronavirus, te aplicás este tratamiento y te curás. Bueno, ese es el virus de la desinformación, ¿no? Que hoy está circulando con mucha fuerza. El virus de la desinformación, ¿no? El virus anticuarentena, por un lado, el virus que pretende generar miedo, generar pánico, el virus que pretende desinformar. Profe, hay gente esperando, disculpe que le interrumpa, es que están mandando mensajes. Ahí está Victoria, sí, ahí la estoy admitiendo. Entonces digo, cuidémonos contra el virus, el coronavirus, y cuidémonos contra el virus de la desinformación. Yo cuando apareció esto... Sí, Sebastián. Disculpe, no, es un poco la posverdad, ¿no? Digamos, a partir de algo que tiene un principio de verdad, digamos, un momento se crea todo esto. El Estado no hace nada de repente o... Exactamente. Yo en el grupo de padres de estos alumnos, sin entrar a confrontar, sin descalificar a la mamá que había publicado este video, lo primero que hice fue tratar de informarme, ¿no? Entonces, yo había leído hacía un tiempo respecto de este tratamiento, que en principio es bastante eficaz, pero todavía tiene que ser sometido a distintas fases de ensayo.
Profe, y este claro ejemplo también se ve en las marchas anticuarentena, donde se le pregunta a las personas que van, ¿y de dónde sacaste esa información? Y te responden que por YouTube. Y también lo mismo está Exactamente, pasando en cuanto a las vacunas, ¿no? Que se dicen que forman teorías conspirativas en cuanto a, no sé, te van a poner un chip, te modifica el tal ADN. cual. O, ¿se acuerdan? Hace unos meses había surgido el rumor, se había viralizado el rumor de que las antenas de 4G eh, propagaban el coronavirus, lo cual no tiene sustento científico por donde se mire, y ya se producían atentados y sabotajes sobre las antenas de 4G, ¿no? Este, eh, y Igual hay esto, algunas cosas que está bueno para disfrutarlas y reírse un poco, ¿no? claro, Con Sí, es esto verdad. de si no los fueran tan chips en las graves, uno se vacunas. reiría. Si no fueran tan graves, uno se Sí. reiría. Pero uno ve el nivel el componente psiquiátrico. Uno ve muchas de estas personas que suscriben a estas teorías conspirativas. eh, el compromiso, el cuadro psiquiátrico que tienen estas personas. Yo vi estos días, no sé si vieron periodista que es un personaje, Robertito Funes, de C5N, tuvo un incidente en Palermo el día de la primavera con un tipo que estaba ahí corriendo, o no sé qué, que lo atacó, lo empezó a atacar verbalmente, pero con un nivel de furia y de odio. Este, y al día siguiente, este tipo llorando en cámara, pidiéndole perdón por haber eh, eh, por haberlo agredido, por haberlo insultado. A mí me hizo pensar en parte sobre el rol de los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación que tendrían que estar garantizando un derecho humano elemental reconocido en las distintas declaraciones de los derechos humanos, reconocido por la UNESCO, reconocido por las Naciones Unidas, es el derecho a estar informado, es un derecho esencial para ejercer la ciudadanía. Vamos a ver con Durkheim, en la segunda mitad de esta cursada, la complejidad que implica lo que él llama la solidaridad orgánica. No vivimos en pequeñas comunidades donde nos informamos porque nos conocemos todos, nos reunimos día por medio, todos los integrantes del pueblo, de la aldea, y sabemos lo que pasa por contacto directo. Vivimos en sociedades complejas, muy complejas, donde los lazos sociales, la solidaridad que amalgama las sociedades, están basadas en lazos muy abstractos. No nos conocemos unos con otros. Y muchas veces nos vinculamos de manera abstracta en función de ciertos lazos. ¿Qué quiero decir con esto? Pongámosle nosotros, somos en este momento 25, 26 participantes reunidos en esta sala, que comenzamos hace 3, 4 semanas un curso de introducción al pensamiento social. Antes no nos conocíamos, no había ningún vínculo entre nosotros, vivimos en barrios diferentes, en lugares diferentes, y si no nos convocaba este curso, probablemente no nos hubiéramos cruzado nunca
en nuestras vidas, por ahí de manera casual. Si viviéramos todos en el mismo barrio, en la misma aldea, nos conoceríamos, sabríamos quiénes son, sabríamos algo de la historia de cada uno, nos enteraríamos de qué cosas nos pasan porque viviríamos en un pueblo chico, ¿no? Las noticias, la información necesaria para producir y reproducir nuestras vidas está a disposición, en la vida cotidiana. Ahora, en las grandes sociedades urbanas, en los grandes conglomerados urbanos, en las grandes sociedades modernas, esa información, sobre todo en lo que hace a la participación cívica, al ejercicio democrático de la ciudadanía, está siempre mediatizada. Necesitamos estar informados para tomar decisiones. Cada 2 años nosotros tenemos que votar. Cada 2 años podemos elegir y podemos ser elegidos, es decir, también podemos ponernos a militar en un partido, armar un partido junto con otros, juntarnos, incidir sobre el rumbo que tiene la vida política, cívica de nuestras sociedades. ¿Y en base a qué lo hacemos? A la información que recibimos de los medios. Bueno, los medios cada vez más son aparatos de desinformación, porque se han autonomizado respecto del interés social. Es decir, los medios de comunicación cada vez más responden a sus propios intereses y a sus propios entramados de intereses, y cada vez menos a un interés social que tiene que ver con garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados. Como la información es un negocio, cada uno cuida su propio negocio. Y ese es el problema. Hoy los medios lo que están haciendo es difundir permanentemente un discurso del odio, un discurso de la opinión por la opinión misma, sin el sustento, un discurso en el que lo que prima es la capacidad del espectáculo, no el mensaje en sí mismo. Eso es la posverdad que decía Sebastián, ¿no? Lo importante es vender y mantener al público frente a la pantalla, el minuto a minuto. Y eso no se logra con verdades, se logra con escándalos, se logra con intriga. Por eso los programas de chimentos, los noticieros se parecen cada vez más a programas de chimentos, ¿no? Y los políticos en general se parecen cada vez más a chimenteros que a representantes del pueblo. Todo esto para decir, cuidémonos del virus, del coronavirus, y cuidémonos del virus de la desinformación, porque está acechando, y a veces como los propios virus, que para introducirse se esconden, para introducirse en los organismos se esconden dentro de las células. La mentira a veces se esconde bajo la apariencia de la verdad, ¿no? O de verdades a medias, como en esta noticia. El tratamiento con ibuprofeno existe, la Fundación Respirar existe, pero todo ese discurso estaba al servicio ¿de qué? De decir, el gobierno no quiere que te cures. El gobierno no quiere que se resuelva el problema del coronavirus para tener dominada a la población. Este era el discurso, ¿no? Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, John Locke. John Locke. Nosotros tenemos para leer para esta clase y para la clase que viene
los 12 primeros capítulos de el segundo tratado sobre el gobierno civil. No voy a entrar en muchos detalles que seguramente son los que van a abordar los y las compañeras que van a exponer la semana que viene, pero algunas pistas voy a dar. John Locke escribe el primer y el segundo tratado sobre el gobierno civil con algunos años de diferencia, pero lo hace casi 40 años después de que Hobbes publicara el Leviatán. En la misma Inglaterra, pero Inglaterra en esos 40 años ya es un país bastante diferente en términos políticos a lo que era en la época de Hobbes. Los compañeros, la clase pasada, y las compañeras muy bien nos habían contado el contexto de guerra civil en el que Hobbes escribe, que eso es lo que a Hobbes le hace básicamente pensar el estado de naturaleza como un estado de guerra, ¿no? Un estado de guerra civil es la ausencia de una ley que se imponga por sobre los intereses particulares. Es la ausencia de una autoridad que no permita, que impida que los hombres o los individuos se maten los unos a los otros. Por eso, en 10 minutos se va a cortar, por eso Hobbes propone esta idea del Leviatán, ¿no? Este poder descomunal que él pone en manos del poder civil del Estado, que tenga tanta fuerza que ningún otro poder pueda discutirlo, ¿no? Puede enfrentársele. 40 años después, la guerra civil ha terminado. Es la época de lo que se llama la Revolución Gloriosa o la Revolución Incruenta. La burguesía ya tiene el poder político en el Parlamento inglés. La burguesía ya ha madurado, pasó de ser la clase económicamente dominante y ahora también se convierte en una clase con una gran influencia política. Sobre todo en el Parlamento británico, para esa época se forman dos grandes partidos, que subsisten hasta nuestros días, con algunas modificaciones. Un gran partido conservador, los Tories, formado básicamente por nobles y grandes terratenientes, y un partido de los Whigs, formado básicamente por granjeros, por comerciantes, por burgueses, por industriales, nacientes industrias manufactureras. Esta batalla es ganada por los Whigs que adquieren, no es que los Tories desaparecen, ¿no? pero los Whigs logran imponer su poder, controlar el poder del rey,
el rey permanece como un jefe de Estado con algunas atribuciones protocolares, menores, pero el verdadero poder político, el gobierno, está a cargo del Parlamento, y de un poder ejecutivo que estará a cargo de un ministro, de un primer ministro. Entonces, en estos 40 años, el mapa político en Inglaterra, en Gran Bretaña, cambia mucho. Y John Locke es el intelectual orgánico, diría Gramsci, de este partido de los Whigs. Es el gran intelectual de esa época, así como 40 años lo fue Thomas Hobbes. John Locke es el gran intelectual de la Revolución Gloriosa, y va a seguir siendo un gran intelectual con influencia durante los siguientes 100 años, por lo menos, ¿no? Y diría un poco más. John Locke va a tener una influencia muy fuerte después también en el pensamiento de Rousseau, en el pensamiento de Montesquieu, en el pensamiento de Voltaire y de todos los intelectuales que también, y los políticos que dieron origen a la Revolución Francesa. Y por último, John Locke, como no podía ser de otra manera, si es el gran intelectual de la burguesía en el momento en que consolida su poder político, es considerado también el padre del liberalismo. Es considerado el padre del liberalismo. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, John Locke escribe su primer tratado sobre el gobierno civil, básicamente como un tratado. Él hace una muy breve síntesis en el capítulo 1, que es el único capítulo que no tiene título, no tiene nombre. En este capítulo, John Locke resume el contenido del primer tratado, porque ese segundo tratado está en continuidad con este primero. En el primer tratado sobre el gobierno civil, John Locke se dedica a criticar al poder tal como era concebido, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Digamos, hasta la aparición del modelo hobbesiano. Es una tesis que va a reforzar, en todo caso va a retomar la tesis de Hobbes con algunos giros, pero en ese primer tratado sobre el gobierno civil, Locke concluye que el poder no tiene su origen en la sucesión familiar o dinástica, no se origina en un don divino, no es un don que Dios otorga a los gobernantes y con él les otorga el derecho a gobernar. Tampoco se basa en la fuerza o en la violencia, es decir, en el poder o en la conquista, por ejemplo, o en la dominación absoluta. Entonces, él va a buscar otra vía que explique el origen del poder político y el origen del poder del Estado como comunidad política, y a eso se va a dedicar en el segundo tratado. El segundo tratado, vamos a ver ahora, si uno se fija cómo están ordenados, secuenciados los temas, los nombres de los capítulos, uno puede de alguna manera prever por dónde va a ir la argumentación de John Locke.
para buscar un modo de explicar el origen del poder que no esté basado ni en la sucesión o en el derecho patronal, como él o en el poder patronal, como él lo enuncia, no está basado en un don divino ni en la mera fuerza en la violencia. ¿En qué va a estar basado? Como buen naturalista, va a partir en el capítulo 2 de fundamentar el origen del poder político en el estado de naturaleza. Él va a decir, el poder político tiene su fundamento en la propia naturaleza humana, y en esto no varía respecto de Hobbes, la cual exige un estado de perfecta libertad e igualdad. Dicha libertad solo tiene como límite la no destrucción de sí mismo o de los demás, tanto en lo referente a la persona como a sus derechos y bienes, cuyo fundamento no es otro que la ley natural, es decir, la razón. Fíjense acá, asimila la ley natural con la razón. La ley natural es la razón y puede ser conocida mediante la razón. Entonces, mediante la razón, los seres humanos podemos saber y determinar que somos libres e iguales, y que somos portadores de los mismos derechos. La ley natural, entonces, igual que las demás leyes, bueno, creo que estamos todos, entonces seguimos. Decíamos que la ley natural, igual que las demás leyes, necesita de algún poder que la haga cumplir cuando sea necesario para proteger al inocente, porque si tenemos la ley, pero no se hace cumplir, es lo mismo que no tenerla. En esa necesidad, dice, se fundamenta el hecho de que un hombre llegue a tener poder sobre otro hombre y, por tanto, el poder de castigar al infractor. Es decir, que alguien tenga el poder de hacer cumplir la ley. Tal castigo, va a decir Locke, habrá de ser proporcional a la falta cometida y producir siempre el efecto de reparación del daño causado, de corrección del infractor y servir como disuasión para los demás. Hasta aquí todo bien, ¿no? Creo que va fácil el ir comprendiendo por dónde va John Locke. Todos los hombres son iguales por compartir una misma e igual naturaleza, va a decir Locke, lo cual constituye el denominado estado de naturaleza. Para Locke, este estado de naturaleza es un estado, a diferencia de Hobbes, un estado de paz, de buena voluntad, de asistencia mutua, de conservación, y solo por el derecho de autoconservación es posible, habida cuenta de las pasiones e imperfecciones humanas, la formación del poder político por acuerdo mutuo entre los individuos. Es decir, si bien en el estado de naturaleza los hombres viven en un estado de paz, de colaboración, de conservación, surgen los conflictos, porque siempre hay alguien que aparece en disputas acerca de qué es lo mío y qué es lo tuyo. ¿Qué me pertenece a mí y qué te pertenece a vos? Entonces, en el capítulo 3 va a preguntarse si es el estado de guerra el que fundamenta el poder político del Estado. Y
Dice, el estado de guerra, un estado de enemistad, de malicia, de violencia, de mutua destrucción, tal como proponía o como suponía el modelo de Hobbes, es una premeditada y establecida intención contra la vida de otro hombre, el cual tiene derecho a destruir a quien amenaza con destruirle a él. Pues según la ley fundamental de la naturaleza, un hombre debe conservarse a sí mismo hasta donde le sea posible. Acá está citando a Hobbes, sin citarlo, pero usa las mismas palabras. Ahora bien, dice, quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto, se pone a sí mismo en situación de guerra contra él, pues el poder absoluto sobre alguien le priva de su libertad, fundamento de todas las demás cosas. Así pues, el que introduce un estado de guerra y es en ella el agresor se expone a que le maten con justicia, no cesando dicho estado hasta que las partes se someten al arbitrio de la ley propio del llamado estado de sociedad. Propio del llamado estado de sociedad. Es decir, el estado de sociedad lo que impide de alguna manera es esto, es instituir una persona, en este caso una persona jurídica, que tenga la potestad y el poder suficiente para hacer cumplir la ley. ¿Alguien quería decir algo? Profe, perdón. Hay alguien esperando. No te estoy escuchando. ¿Ahí me escucha? Yo te escucho muy bajito, no sé los demás. Si te acercas, ahora sí. Acércate al micrófono. Hay una chica esperando. Ah, gracias. Porque para ver mis apuntes cambio de ventana y dejo de ver la pantalla del Zoom, entonces no me doy cuenta. Bien, gracias por avisarme, Verónica. Entonces, el estado de guerra, si bien no es el estado normal, común en el estado de naturaleza, surge a partir de ciertas controversias, y es en el que en última instancia fundamenta la necesidad de alguien que haga cumplir la ley. En el cuarto capítulo va a hablar de la esclavitud. Es decir, si el poder político se puede asimilar al poder del amo sobre el esclavo. Va a decir, la libertad natural del hombre no admite más norma que la ley de la naturaleza. Lo mismo que la libertad del hombre en sociedad no admite más leyes que las que se han establecido por consentimiento mutuo en el seno del Estado, es decir, por el poder legislativo erigido dentro de la sociedad. Por eso, va a decir, la esclavitud no es más que el estado de guerra continuado entre un legítimo vencedor y su cautivo, pero siempre respetando la vida de éste. Es decir, el poder político no puede ser el poder de conquista, por ejemplo, o no puede ser el resultado de un poder de imposición de la fuerza. Tiene que basarse en otro principio. Y acá llegamos al capítulo 5, donde nos va a hablar de la gran obsesión que tiene John Locke como buen representante del emergente pensamiento político burgués y liberal. La obsesión de John Locke va a ser la propiedad. Él, en última instancia, va a decir, el Estado, el poder político, obviamente, para él tiene que ser un poder limitado, muy limitado, y entre una de esas pocas funciones tiene
tiene que estar la de garantizar el derecho y el ejercicio de la propiedad privada. Ahora, es importante, acá este capítulo 5 es crucial para entender el pensamiento de John Locke y para entender también el origen del liberalismo, ¿no? Del pensamiento liberal, porque está dedicado a fundamentar, a legitimar el origen de la propiedad privada. Yo les voy a preguntar, si alguien habló. Bueno, les voy a preguntar, a ver, ¿qué es la propiedad privada? ¿Qué piensan ustedes que es la propiedad privada? Yo les digo, vemos muchas veces en los discursos de los políticos que hay que defender la propiedad privada. Vemos cuando pasamos por algún edificio, un cartel que dice propiedad privada, prohibido pasar. Prohibido pasar, ¿no? ¿Qué es la propiedad privada? Una forma de Serían posesión. los bienes, claro, los bienes que uno tiene. Los bienes que O de uno cualquier tiene. tipo. En O de general cualquier me tipo parece de- que está muy asociado a la tierra, en términos generales, me parece la idea de propiedad privada. No es solo eso, me parece que es los bienes también, pero creo que acá, por ejemplo, en el apunte de Locke, hay una parte que dice, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona, y esa propiedad tiene derecho solo él y ninguna otra persona. Digo, está hablando específicamente de la tierra, digamos, pero bueno, no sé si, creo que no es solo eso, pero... En la época de John Locke, obviamente que cuando habla de la propiedad, sobre todo habla de la propiedad de los medios de producción, pero no solo la propiedad de los medios de producción. Y en ese entonces el principal medio de producción era la tierra, ¿no? La propiedad de la tierra. Es la época de los llamados fisiócratas, ¿no? Todavía la burguesía era sobre todo una burguesía mayormente agraria, de granjeros, de farmers, y lo que John Locke sobre todo en ese momento está tratando de legitimar es el derecho, es absolutizar el derecho a la propiedad, digamos. Que el derecho a la propiedad sea inviolable, que ningún gobierno pueda aplicar impuestos excesivos sobre la propiedad de la tierra, que ningún gobierno pueda confiscar en pos de algún interés propio la propiedad de la tierra. Pero también es un momento en el que se viene produciendo una acumulación desde hacía por lo menos 200 años, un proceso que Marx lo va a llamar proceso de acumulación originaria, o acumulación del capital, que tiene que ver con la conformación de grandes latifundios, la acumulación primitiva, la acumulación originaria de capital, la acumulación de un excedente de producción que es pasible de ser acumulado, comienza con el capitalismo agrario. Y esa acumulación es el resultado de distintos procesos de expropiación, ya sea la apropiación de tierras comunales, en general eran tierras de pastoreo, los ejidos, lo que llamaban los ejidos, las aldeas campesinas, tenían en general, durante la Edad Media,
una estructura basada en ejidos, ¿no? Estaba la aldea, rodeando la aldea estaban las parcelas de cultivo, que en general eran propiedad privada de los campesinos. Esas pequeñas parcelas cultivables después estaban rodeadas de zonas de pastoreo. Las zonas de pastoreo para el ganado tenían que estar lejos de las zonas cultivables para que los animales no comieran. No existía el alambrado en esa época. Y luego estaban los bosques donde se aprovisionaban de leña, animales de caza, etcétera, etcétera. Durante los siglos XV, XVI, XVII, se produce un lento proceso de acumulación del capital. Empiezan a formarse los grandes terratenientes, en general algunos o muchos de ellos de origen noble en la nobleza, por distintos procesos, ya sea por deudas, endeudar a los campesinos con el noble, prácticas que sigue existiendo en muchos lugares, por ejemplo en el interior de nuestro país, en lugares como Santiago del Estero, como Catamarca, el norte de Córdoba, Santa Fe. Es muy común todavía que los grandes terratenientes son los dueños del boliche, ¿no? El almacén de ramos generales, que es el que le vende los insumos a los campesinos, les vende las herramientas, las semillas, se las empieza a vender a cuenta. Cuando el campesino se quiso acordar, le debe al terrateniente todo lo que tiene. Con lo cual le ejecutan la deuda y el terrateniente se termina quedando con las tierras del campesino. Estos procesos se fueron dando así ya desde esa época, a veces por la expulsión violenta, por la conquista, a veces por la ejecución por deudas. Lo cierto es que John Locke lo que va a hacer es justificar de alguna manera, en este capítulo, más que la propiedad privada, la acumulación del capital. La acumulación del capital. ¿Qué va a decir John Locke? Al principio vamos a leer y John Locke va a parecer casi un socialista. Dice, la razón natural nos dice que todos los hombres tienen derecho a su autoconservación, lo cual conlleva incluso el derecho a la propiedad privada, pues dicha razón debe ser siempre usada para conseguir mayor beneficio de la vida y mayores ventajas. El trabajo del cuerpo y la labor de las manos es una propiedad exclusiva de la persona que lo realiza. Tengamos esto presente porque tiene muchas implicancias. El trabajo del cuerpo y la labor de las manos es una propiedad exclusiva de la persona que lo realiza. Porque después, 200 años después, Marx va a tomar, esto no lo inventa Marx, digamos, David Ricardo lo toma de John Locke y Marx lo toma de David Ricardo, que el origen del valor de una mercancía está dado por el trabajo. El trabajo es el origen del valor de todas las cosas, va a decir Marx. Y acá John Locke magistralmente está dando cuenta de este hecho, ¿no? El trabajo del cuerpo y la labor de las manos es una propiedad exclusiva de la persona que lo realiza. Por eso el valor de todo
va a surgir del trabajo. Y como el trabajo es nuestra propiedad inalienable, es aquello de lo que somos propietarios per se, dice, por lo tanto, el trabajo realizado sobre un elemento bien natural confiere a este un valor añadido que transforma su naturaleza originaria, en virtud de lo cual dicho elemento o bien natural pasa de la esfera de bien comunitario a la esfera de bien particular, sin que sea necesario para ello un consentimiento explícito de la comunidad, titular genérica de todos los bienes naturales, al menos siempre que queden todavía suficientes bienes comunes para los demás y que la apropiación no implique perjuicio alguno sobre los otros. ¿Qué está diciendo con esto? En el estado de naturaleza, los bienes son comunes a todos. Si yo me tomo el trabajo de recolectar manzanas, esas manzanas me pertenecen porque yo las sustraje de su estado natural y las transformé mediante el trabajo. Las recolecté. Si yo cazo un venado, en el hecho de cazar ese venado yo lo estoy sustrayendo de esa propiedad común del género humano y lo estoy haciendo propiedad privada. ¿Por qué? Porque puse el trabajo de cazar sobre el venado. Cambió la naturaleza de ese venado. Y por ende cambia la naturaleza de la propiedad. Hasta acá, aparentemente no hay contradicciones, ¿no? No hay ningún artilugio, ningún pase de magia, todo parece ser lo que es. La misma ley natural que justifica y fundamenta la propiedad en tanto que fruto del trabajo personal también pone como límite a esa propiedad el hecho de que haya bienes suficientes para todos. ¿Por qué? Porque si en la aldea donde nosotros vivimos los venados escasean y yo estoy cazando uno de los últimos venados que quedan y me lo estoy guardando, lo estoy privando al resto del goce y el disfrute de ese bien. Yo no me lo puedo apropiar sin un reparto justo. Entonces, fíjense que el derecho de la propiedad también supone la idea de una naturaleza pródiga, de una naturaleza casi inextinguible, ¿no? Locke todavía no se anticipa a un escenario en el que la población mundial y el capitalismo han agotado prácticamente los recursos naturales, ¿no? Entonces supone prácticamente este carácter ilimitado de la naturaleza que siempre va a dejar bienes suficientes para el resto, ¿no? Luego va a decir, el valor intrínseco de las cosas entonces depende de su grado de utilidad para la vida del hombre. Por ello el deseo de poseer más de lo necesario es injustificado, al mismo tiempo que altera dicho valor intrínseco. El trabajo del hombre aumenta el valor y la utilidad de los bienes naturales en una proporción del 100:1, siendo además lo que introduce la diferencia de valor en todas las cosas, pues las cosas, tal como las ofrece la naturaleza para nuestro uso, en la inmensa mayoría de los casos, tienen escasa o nula utilidad. Si no las transformamos mediante el trabajo, no sirven. Si yo no corto la leña del bosque, no me sirve para hacer fuego. Si yo no salgo a cazar el venado, ese venado suelto no me sirve para alimentar a mi familia.
Resulta pues evidente, va a decir, que aunque las cosas de la naturaleza son dadas en común, el hombre, a ser dueño de su persona y de las acciones y trabajos de ésta, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad. Será la evolución de la sociedad y la escasez de bienes lo que obligue a las comunidades o sociedades a regular las propiedades de sus miembros y de ellas mismas entre sí. Acá está diciendo, ojo, el derecho de propiedad no es un derecho absoluto. Si prestamos atención, dice, yo tengo el derecho a la propiedad, uno, siempre y cuando yo me haya apropiado de ese objeto a partir del trabajo. Segundo, mientras de esos objetos necesarios para satisfacer las necesidades humanas queden suficientes para satisfacer las necesidades del resto, y tercero, que las sociedades tienen que regular el acceso a la propiedad de sus miembros. Dice, será la evolución de la sociedad y la escasez de los bienes lo que obligue a las comunidades o sociedades a regular las propiedades de sus miembros y de ellas mismas entre sí. Hasta acá tenemos un John Locke socialista. Habla de la regulación de la propiedad privada, o de la función social, como se diría hoy, ¿no? La función social de la propiedad privada. Ahora, fíjense cómo sigue el argumento. Que lo único que rebasa los límites de la justa propiedad no es la cantidad de cosas poseídas, sino el dejar que se echen a perder sin usarlas. Pero como solo se pueden echar a perder los bienes perecederos, es la acumulación innecesaria de estos lo que resulta injusto y deshonesto, pero no la acumulación de bienes duraderos. Por ejemplo, yo puedo acumular piedras, puedo acumular minerales, puedo acumular oro, puedo acumular diamantes. ¿Por qué? Porque no se echan a perder. Lo que es un crimen, dice, es que yo acumule manzanas, que acumule más manzanas de las que yo puedo consumir, porque expuestas a las inclemencias y al paso del tiempo, esas manzanas se pudren. Injusto, va a suponerlo, es que yo case un venado, consuma las ciertas partes de ese venado, y el resto no los consuma porque excede mi capacidad de consumo y se echen a perder, y yo excluya en ese acto adrede al resto de la comunidad de la posibilidad de consumir esas porciones del venado que yo no consumo. Nuevamente, hasta acá tenemos un John Locke socialista. En esta distinción entre bienes perecederos o de naturaleza corruptible, de gran utilidad para la vida o la subsistencia humana, y bienes duraderos, de escasa o nula utilidad para dicha subsistencia, pensemos, siempre uso la figura del millonario que naufraga con su barco en una isla y tiene una valija con 3 millones de dólares. Es un tipo millonario, rico, pero esos 3 millones de dólares no le sirven para alimentarse, porque no tiene dónde intercambiar ese dinero por bienes que le permitan subsistir. Está tan expuesto como el más pobre de los mortales. El oro no se puede comer,
Con el oro no me puedo vestir, no me puedo proteger de las inclemencias del tiempo. Y así como en el trueque de unos por otros, fundamenta lo que el nacimiento y el uso del dinero. Y es acá que se introduce un elemento nuevo, el dinero, el cual permite el intercambio entre bienes perecederos y duraderos, y por tanto la posibilidad de conservar y aumentar las posesiones o las propiedades. Yo no voy a acumular manzanas, pero si yo cambio las manzanas que me sobran en el mercado por un elemento en común, abstracto, que represente el valor o el trabajo que me costó obtener esas manzanas, en 10 minutos se va a cortar, yo puedo cambiar ese valor excedente, ese valor de ese trabajo excedente, de recolectar esas manzanas que no voy a consumir, por otro valor similar. Ese valor excedente va a estar cuantificado mediante el dinero. Entonces el dinero va a ser lo que me va a permitir no solo intercambiar material, sino acumular riqueza. El valor del dinero, va a decir Locke, surge únicamente del consentimiento de los hombres. El dinero se hace de oro, plata o cualquier otro metal. Originariamente estaba hecho de sal. El dinero eran bolsitas de sal. Bolsitas de sal. De ahí viene la palabra salario. Las primeras formas del trabajo asalariado se pagaban con bolsitas de sal. ¿Por qué? Porque la sal era un elemento que no se corrompía. La sal, el oro, la plata, pueden ser acumulados sin causar daño a nadie. Ahí voy con ustedes. Ya que son poco útiles para la vida del hombre en comparación con la utilidad del alimento, el vestido o los transportes. ¿Alguien quería decir algo? Ah, sí, ahí. Sí, yo, profe. No, que un compañero mandó un mensaje al grupo diciendo sí, que se le cerró Zoom. Gracias. Bueno. Gracias por avisarme. Entonces, vamos a decir, en esta distinción entre bienes perecederos o de naturaleza corruptible, de gran utilidad para la vida o subsistencia humana, y bienes duraderos, que son de escasa o nula utilidad para dicha subsistencia, así como en el trueque de unos por otros, fundamenta Locke el nacimiento y uso del dinero, el cual permite el intercambio entre bienes perecederos y duraderos, y por tanto la posibilidad de conservar y aumentar las posesiones o propiedades. El valor del dinero surge únicamente del consentimiento entre los hombres. El dinero se hace de oro, plata o cualquier otro metal, los cuales pueden ser acumulados sin causar daño a nadie, ya que son poco útiles para la vida del hombre en comparación con la utilidad del alimento, el vestido o los transportes. Mediante la sutilísima invención del dinero por consentimiento de la comunidad humana, es claro que ésta ha acordado y consentido también, y consecuentemente que la posesión de la tierra, como decía Sebastián, los bienes, sea desproporcionada y desigual. Por todo lo expuesto, concluye Locke que no puede haber razón para disputas en lo referente al derecho de propiedad, ni duda alguna con respecto a la extensión de las posesiones que ese derecho permite. ¿Qué les parece este argumento
de John Locke, del derecho ilimitado a la propiedad y a la acumulación. Está bien argumentado, está sostenido en una argumentación lógica, o hay alguna falacia. ¿Hay alguna trampita en este razonamiento que hace John Locke? Porque vemos que este capítulo 5 empieza con un John Locke socialista, partidario de la propiedad común, de que todos los bienes disponibles en la naturaleza Dios los puso a disposición de todos los hombres. Y después termina justificando prácticamente el derecho absoluto e ilimitado a la propiedad y a la acumulación de bienes. Profe, yo creo que, a ver, me parece que Locke también un poco es, obviamente, hijo de su tiempo y está justamente justificando, me parece, un poco lo que pasa en el siglo XV y en el XVI, que es justamente esta avanzada de, por un lado, la expropiación de los territorios a un montón de campesinos en Inglaterra que se da, ¿no? Que es esa acumulación originaria que comentaba usted sobre Marx, y a su vez, digamos, bueno, está justificando la idea de la propiedad privada desde, sin nombrar eso, digamos, ¿no? Decir, bueno, ya la propiedad estaba en la naturaleza, claro, cuando en realidad es como más, me parece que ahí está la trampa. Me parece. Exactamente, a mí, ¿no? Lo que está justificando un nuevo orden de cosas. Lo que está es dando los argumentos que permitan legitimar un nuevo orden de cosas, ¿no? El derecho de propiedad es inalienable y se antepone a cualquier otra prerrogativa o a cualquier otro derecho, ya sea por la sangre, ya sea por títulos de nobleza o por lo que fuere, ¿no? Y si la propiedad es la propiedad. Ahora, este pasaje que hace de estos primeros párrafos de un John Locke socialista a un John Locke liberal, digamos, capitalista, ¿no? que justifica la propiedad ilimitada, la acumulación ilimitada de bienes, hay una engaña pichanga, hay un truco, una contradicción que para muchos pasa inadvertida. La pregunta es, si la propiedad se fundamenta o se origina en la propiedad que cada uno tiene sobre su trabajo, el derecho natural, que es el fundamento de donde parte John Locke, el derecho natural, la razón, dice que cada uno es propietario o tiene el derecho de propiedad de todo aquello que es pasible de apropiarse o de sustraer a la naturaleza mediante el propio trabajo. La pregunta es cómo uno puede acumular muchas más riquezas de aquellas que puede obtener mediante el trabajo. Preguntémonos lo siguiente. Jeff Bezos, por ejemplo, estos días, Jeff Bezos, ¿saben quién es Jeff Bezos? El dueño de Amazon. Amazon es una de las cinco grandes
ya no son unicornios, digamos. Las empresas se llaman unicornios a las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Ya para diferenciarlas de los unicornios se los llaman los 5 grandes, ¿no? Microsoft, Amazon, Facebook, Apple y me estoy olvidando de una, Amazon, Apple, Facebook, Google, Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta. Su fortuna en los últimos 6 meses se ha incrementado prácticamente un 30%. Tiene una fortuna estimada en 180.000. Decía, se cortó justo cuando iba a develar la fortuna de Jeff Bezos. Ya 180.000 millones de dólares, prácticamente el Producto Bruto el Producto Bruto Interno de un país de tamaño pequeño a mediano, ¿no? Ahora, ¿uno puede hacer tanta plata trabajando? Pregunto. No. No. Es imposible, no alcanzan ni 500 vidas humanas para acumular la fortuna que tiene Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, no alcanzan 500 vidas humanas para hacer semejantes fortunas mediante el trabajo. Y lo que nos da cuenta... Sí. Entonces lo que estaba diciendo sobre Locke es que el error del argumento es que no justifica la gran riqueza que tienen él esos lo trata dueños de justificar, y esa es la gran falacia, creo yo, a mi criterio, del liberalismo, ¿no? Empezar justificando o empezar sosteniendo que la riqueza es fruto del trabajo, la propiedad es fruto del trabajo, y después terminar justificando el derecho a la acumulación ilimitada de riquezas, ¿no? Ahí hay una gran contradicción. Si yo puedo acumular... Si fuera así, todos tendríamos más o menos lo mismo, porque todos somos capaces más o menos de trabajar lo mismo. Bueno, hay quienes tienen más capacidad de trabajo que otros, seguramente, claro. En distintos contextos. Si yo pongo a 2 labradores que tienen las mismas parcelas de tierra, y voy a ver que uno, porque tiene una contextura física mayor, porque tiene más resistencia física, porque tiene más tesón, o porque la vida lo premió con circunstancias favorables, produce un 20% más que el otro, pero nunca las diferencias van a ser tantas, ¿no? El problema es cuando aparece el dinero. ¿Por qué? Porque va a decir Locke, el dinero permite acumular. Permite acumular. ¿Qué es lo primero que permite acumular? Tierra. Permite decir, esta tierra es mía. Y alambrar. En ese entonces no existía el alambrado, ¿no? Pero el derecho a acumular tierras.
que es la primera manera o la primera forma de acumulación del capital. Y eso supone la posibilidad de exclusión de otros. Ahí hay una contradicción, que es la contradicción, diría yo, basal del pensamiento económico liberal, que empieza fundamentando la propiedad privada en la propiedad del trabajo humano y después termina justificando la posibilidad de acumular riquezas mucho más allá de las posibilidades de trabajo individual que tiene cada persona. Hoy, por ejemplo, vieron que existe el dicho popular, dice, nadie hace tanta plata trabajando, ¿no? Y también el capitalismo crea sus propios mitos, ¿no? El mito del emprendedor exitoso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico nos llevaban a visitar la planta, esas salidas educativas, la fábrica de La Serenísima, en General Rodríguez, y nos contaban el mito del fundador, don Masterione, que había empezado vendiendo quesos con una canastita, se tomaba el tren todas las mañanas a las 5 de la mañana y se iba, y terminó en un gran imperio lácteo, ¿no? Franco Macri, ¿no? Franco Macri que vino de Maradona, Francia. profe. Perdón, Maradona es otro de los grandes mitos, ¿no? De movilidad social, ¿no? En donde Claro. uno no tiene nada y con el esfuerzo, quizás con algo, puede lograr cuando... Exacto. La única diferencia es que Maradona, el único que es consciente de eso es Maradona. Don Coto también, que empezó con un supermercado, Claro. O con una carnicería, no recuerdo bien. Coto, sí, Y bueno. claro, Coto empezó como carnicero. Ustedes imaginen cuánto tiempo tiene que trabajar una persona para acumular la fortuna que tiene Alfredo Coto, ¿no? Cuántas horas de carnicería, de cortar bife tendrían que haber pasado. El tema es que cuando aparece el dinero y la lógica de la acumulación se autonomiza respecto de la lógica del trabajo, cambian las reglas del juego completamente. En general, la teoría económica clásica supone que la naturaleza, más allá de que la economía supone que la economía, el objeto de la economía es la administración de los recursos que son escasos o que son siempre escasos, supone que esos recursos están para ser explotados, ¿no? Permanentemente explotados. Con lo cual, de loca esta parte nos hemos dado cuenta, fundamentalmente al punto en el que hemos llegado, es que la naturaleza no es una teta infinita de la que se puede obtener leche ilimitadamente, no dura para siempre, se rompe, se acaba, se extingue, y además se vuelve contra nosotros, ¿no? La lógica de la acumulación del capital ha hecho hoy que, esperen porque no quiero equivocarme, y es un dato importante,
voy a buscar las cifras para no equivocarme y mandar cualquiera. Profe, recién pensaba con lo que decía, un poco esto, la idea del mérito inclusive, ¿no? A la meritocracia, toda esta idea de que es justamente uno acumulando y trabajando esto, no sé, Alfredo Coto siendo un carnicero de barrio inclusive, cómo llega con su propio esfuerzo y siempre individual claramente, ¿no? Cuando se esconde atrás de eso, que el Estado en términos generales, como pasa en cada crisis, rescata un montón de empresas, o digo, no es individual que se salva, la crisis del 30 no se salva individualmente todos, ¿no? Hay un economista muy de moda, Thomas Piketty, francés, muy citado en los últimos años, que ha escrito libros muy importantes, y algunos de estos libros, se llama la nueva acumulación de capital, creo, no recuerdo exactamente el nombre. Algunos lo comparan con la importancia que ha tenido en la obra El Capital de Marx. Uno desarrolla una investigación muy exhaustiva acerca de la evolución de las fortunas y de la desigualdad en los países capitalistas, y llega a la conclusión de que el 20%, mejor dicho, el 80% de los hijos de los ricos son ricos, y el 80%, más del 80% de los hijos de los pobres son pobres. De modo que el mito del emprendedurismo queda echado por tierra, ¿no? Porque ese menos del 20% se explica en general por cuestiones del azar, o porque son cuestiones excepcionales, digamos, ¿no? Fíjense hay una ONG con alcance global que se llama Oxfam, oxfam.org, y se encarga periódicamente de relevar información y hacer informes acerca de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Fíjense esta nota, publicada fresquita, hace 6 meses. Los 1.000 millonarios del mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas. Los 2.153.000 millonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, un 60% de la población mundial. Es decir, 2.153 personas poseen el equivalente al 60% de la población mundial. En América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. ¿Entienden lo que es esto? El 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. En América Latina el número de 1.000 millonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas,
es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo a datos de la CEPAL. Esto no es opinión, son datos. Después busquen, los informes de Oxfam son muy rigurosos y dan cuenta de cómo, sobre todo este proceso de ampliación de la brecha entre ricos y pobres, se fue agudizando en los últimos 40 años con las políticas neoliberales en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que el liberalismo no sirve, no tiene sentido. No. Esto quiere decir que la propiedad privada, no quiere decir tampoco que la propiedad privada no exista. El liberal, volviendo a lo que decíamos al inicio de la clase, el virus de la desinformación, va a correr a don José, el almacenero de la esquina, con que el Estado, cuando está en riesgo la propiedad privada, el Estado le va a poder quitar el almacén, ¿no? O que a Sebastián le van a poder quitar la casa donde vive, ¿no? Porque está amenazada la propiedad privada. Fíjense cuando el gobierno comunicó la expropiación de Vicentín, hace 3 o 4 meses, 5 meses. Una empresa que hizo una quiebra fraudulenta, enorme, en cientos de millones de dólares, que pidió un préstamo de 800 millones de dólares al Banco Nación, sabiendo que no los iba a pagar, porque no es que los pidió hace 10 años, lo pidió 2 meses antes de declarar la quiebra. Y no solo eso, que el Banco Nación se los prestó sabiendo que era insolvente. Solo por el hecho de haber sido uno de los principales aportantes a la campaña electoral de Mauricio Macri. Vicentín es una mega empresa de la que dependen un montón de otros proveedores, pequeños productores, que produce un efecto dominó. Cuando se cae Vicentín, el riesgo es que empiecen a caer un montón de pequeños productores. ¿El Estado qué dice? Vamos a expropiarla. Vicentín es una empresa que tiene una utilidad social porque mantiene no solo las cientos de fuentes de trabajo de manera directa, sino de manera indirecta. Hay miles de pymes que dependen de Vicentín. Salieron los liberales a decir, no, es propiedad privada, ¿no? Propiedad privada de un grupo de delincuentes que hizo una quiebra fraudulenta y que estafó al Estado. Estafaron al Estado. Estafaron al Estado. Entonces empiezan en los medios a decir, el Estado no puede avanzar sobre la propiedad privada. Con ese criterio el Estado te puede quitar la tierra de la maceta que tenés en el balcón, ¿no? El impuesto a la riqueza que se está debatiendo en este momento en el Congreso y que tanta rechazo genera en sectores de la oposición, es otra, ¿no? ¿Quién tiene 200 millones de pesos? ¿Quién tiene fortunas de más de 200 millones de pesos? De los que están presentes acá, a ver, levanten la mano. Vamos, Yo le puedo decir que no, profe. No lo podemos ni soñar, profe. 200, ¿quién? No sé cuántos millón sueldos más, míos millón pueden ser menos. ese. Salió ayer un empresario, Funes de Y de la Rioja, a comisión decir, completa llegamos, me parece. No. salió Funes de Rioja, un empresario, a decir, bueno,
200 millones de dólares es apenas un poco más que el promedio, dice. A ver, las fortunas alcanzadas por ese impuesto alcanzan a personas físicas no más de 9.200 personas físicas, sobre una población en Argentina de más de 40 millones de habitantes. A ver, ese cálculo además da cuenta de la desigualdad, de la enorme desigualdad que hay en la Argentina, ¿no? Si solo 9.000 y pico de personas concentran fortunas mayores a los 200 millones de pesos, ¿qué es lo que queda para el resto, no? Hoy pensemos que la mayor parte de la población, más del 50% de los argentinos, no llegan hoy a cubrir las necesidades básicas. Igual, profe, sin ir más lejos, en el gobierno de Macri, que también cuando se necesitó plata, supuestamente, bueno, nos aumentaron los impuestos absolutamente a todos. Ahí nos sacaron plata hasta los que no teníamos laburo, y lo tenías que pagar como sea. Tal cual, pero fíjense además, eso, todos nos endeudamos. El Estado, durante el gobierno de Macri, se endeudó en más de 80.000 millones de dólares, con privados y después con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional le hace un préstamo de 47.000 millones de dólares al gobierno de Macri? ¿Alguien sabe? Sabiendo que era, primero, es el mayor préstamo de toda la historia del Fondo Monetario. A ningún gobierno le prestaron semejante suma. Y no tomaron los recaudos necesarios para ni siquiera asegurarse de que ese dinero fuera sustentable de ser devuelto, ¿no? Porque a los 3 meses hubo que reprogramar los calendarios de vencimiento. ¿Por qué le prestaron tanta plata a Macri? Yo creo que es por una cuestión, es por una cuestión política. Yo creo Es una por una cuestión cuestión política, sí, Daniela. Creo pero es una político. cuestión de negocios. Claro. Macri es el gerente de negocios de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Entonces, lo que había que hacer era garantizar la reelección de Macri. No mienten quienes dicen que fue la campaña electoral más costosa de toda la historia de la humanidad, porque le prestaron ese dinero para que la economía argentina llegara a las elecciones del 2019 y Macri tuviera, obviamente, recursos para... ¿Qué pasó con esos 80 y pico de mil millones de dólares, 47.000 de los cuales se contagiaron con el Fondo Monetario? ¿A dónde fueron a parar? Y a paraísos fiscales y a todos los amigos de Mauricio Macri. Exactamente, fueron a financiar la fuga de capitales, la fuga de dólares. Yo les decía el otro día, los dólares son un bien estratégico en Argentina, porque es lo que permite comprar insumos para financiar el desarrollo. Lo que he hecho fue alimentar la bicicleta financiera, ¿no? Me voy a extender acá en tratar de explicar el complejo sistema, pero tiene que ver con comprar dólares baratos, apostar y producir devaluaciones. Yo compro dólares a 100
dentro de un mes esos dólares valen 120, yo sin laburar hice una ganancia del 20%. Cuando ya gané suficiente guita antes que se vaya toda la mierda, ¿qué hago? Esos dólares, en vez de invertirlos para generar trabajo en la industria, los fugo a paraísos fiscales. Los fugo a paraísos fiscales. La bicicleta financiera, profe. La bicicleta financiera. Todos esos miles de millones de dólares que podrían haber servido para financiar el desarrollo, para generar trabajo, para crear hospitales, se fugaron. ¿Quiénes los fugaron? A ver, levanten la mano de los que están acá, ¿quiénes fugaron dólares al exterior? Vamos. Ah, Verónica. Yo. Ah, bien, bien. ¿Quién no tiene una empresita en un paraíso fiscal, una cuentita en un offshore? Millón más, millón menos. El tema es que el común de los mortales no contrajimos esa deuda, no disfrutamos de los beneficios de esa deuda, y los que sí disfrutan de los beneficios de esa deuda, hoy están chochos de la vida, porque hicieron una diferencia y unas ganancias enormes, enormes. Bueno, ninguno de esos hizo la plata trabajando. Franco Macri primero no vino con una mano atrás y otra adelante de su Calabria natal, el padre de Francisco. Hay trabajos de investigación académicos. Un investigador argentino, calabrés, Rocco Carbone, docente de la Universidad General Sarmiento, es quien más se ha dedicado a investigar lo que se llama la Andrangheta, que es la mafia calabresa. Y descubrió que una de las familias de la mafia calabresa es la familia Macri. Macri, en realidad en Calabria, tiene un acento en la I. El capítulo argentino, Franco Macri viene acá por la expansión de los negocios de la mafia calabresa. No es que fue un emprendedor que vino a probar suerte. Lo mismo pasa con el grupo Techín, por ejemplo. Los Roca no fueron pequeños productores que vinieron a invertir dinero a la Argentina. Fueron los principales socios de Mussolini en la década del 30 y del 40, de la emergente burguesía turinesa. Lo que pasa es que como ellos son los dueños de las empresas, son los dueños del capital, en general también son los dueños del relato y los dueños de esos mitos. El mito del emprendedor. Lo que no quiere decir ponerse en contra de la propiedad privada, pero ellos mismos son los que crean el mito de la propiedad privada. Volviendo a John Locke. John Locke les vino como anillo al dedo a los propietarios del capital. ¿Por qué? Porque son los que empiezan a promover leyes para proteger las posibilidades de acumulación y de hacer grandes negocios. Pero sepan que en un mundo con recursos y capacidades limitadas, es decir, que opera como un sistema más o menos cerrado, las posibilidades de acumulación no son infinitas. Las posibilidades de acumulación no se basan solamente en el trabajo. Hoy, de todo el capital disponible en el mundo, si comparamos la proporción de ese capital que ha invertido en bienes productivos, al que se llama capital fijo,
y lo que está circulando como capital financiero en el mundo, la proporción es 500-1. Hay 500 veces más capital financiero, especulativo, circulando por el mundo que capital productivo. Entonces, cuando mediante una corrida bancaria o una corrida del dólar, las grandes fortunas pueden hacer una diferencia de un día para el otro del 20%, no es que ese 20% surge de la nada, no es que, que se crea por generación espontánea, de algún lugar salen. En la economía siempre hay ganadores porque siempre hay perdedores. Y yo les tengo malas noticias, queridos y queridas estudiantes. Nosotros estamos del bando de los perdedores, porque nosotros, como miembros y ciudadanos del Estado de la República Argentina, hoy debemos 87.000 millones de dólares, y creo que es más, me estoy quedando corto, más de lo que debíamos hace 4 años. Y no disfrutamos de ninguno de los beneficios de haber contraído esas deudas. Y eso es solo un ejemplo. Eso es solo un ejemplo. De modo que yo en lo personal suscribo a la idea de que existe el derecho a la propiedad privada, de que existe el derecho a comprar dólares, por ejemplo, pero no es un derecho ilimitado, que ese derecho tiene que estar en función social, tiene que estar en función y subordinado a un interés común y colectivo, que es el interés de todos. Profe, perdón. Sí, Lucía. Yo. Otra cosa que de Locke, que también suena medio raro, era eso de que se puede acumular, el dinero se puede acumular ilimitadamente sin hacer daño, o sin algo así, como sin dañar a nadie. Claro. Y eso también porque, o sea, un peso de más que vos tenés es un peso menos que tiene otra persona, o si vos tenés igual que otro, capaz que a vos te costó 20 años y al otro le costó un mes. Tal cual. Es muy cierto lo que vos decís. Si nosotros supiéramos que tenemos un mundo y una naturaleza pródiga en recursos infinitos, podemos suponer que la economía es un juego de sumas positivas, en el que todos ganan. Siempre va a haber algo disponible para todos. El tema es que la economía, la naturaleza y las capacidades productivas y de apropiación son limitadas. Claro. Entonces, cuando se trata de un sistema cerrado, es como salir a cazar en el gallinero, o a pescar en el acuario. Va a llegar un momento en el que los peces se van a acabar. Y va a llegar un momento en el que va a haber uno que va a ser el dueño de la red, que va a pescar el 80% de los peces y el resto va a estar con caña tratando de que alguno pique el anzuelo. Esta es la lógica de la acumulación, y acá radica en todo caso la falacia del pensamiento de John Locke, de pensar que porque yo acumulo bienes que no se corrompen, no estoy excluyendo al resto de la humanidad del goce de esos bienes. ¿Se entiende? Porque en última instancia, esos dólares, ese oro, esos diamantes, esos bienes, ladrillos que yo acumulo, están excluyendo de las posibilidades de consumo a miles y miles y miles de otras personas, de otros individuos. Vamos a terminar con este capítulo, esta clase. El capítulo 5 es central para entender
el pensamiento de Locke. Como dice Sebastián, a Locke hay que entenderlo en el contexto de su época. Locke escribió esto hace casi más de 300 años. Nosotros podemos ver cómo ha evolucionado el capitalismo y la propiedad privada en todos estos años y las consecuencias que ha tenido. Lo tremendo es que hoy todavía esta falacia del capital y de la acumulación y de la propiedad privada sigue sustentando el sistema económico en el mundo, ¿no? En los discursos de los principales economistas. Vamos a ver la clase que viene, después que expongan las compañeras por qué Locke es Locke, o por qué hoy, digamos, por qué Locke escribió lo que escribió. Vamos a ver cuál es la concepción que tiene Locke acerca de lo que es el Estado, ¿no? Anticipar, la teoría de Locke es la teoría del Estado mínimo, el Estado necesario para garantizar los principales derechos, la propiedad, la seguridad, el funcionamiento de las leyes y no mucho más. El resto va a tener que ser librado a la libre iniciativa de los individuos. Como buen justnaturalista, Locke es tal vez el mayor exponente del individualismo, del pensamiento liberal individualista. Nos vemos el martes que viene. No dejen de terminar de leer los capítulos hasta el capítulo 12 del segundo tratado de Locke. Y bueno, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Un buen fin de semana. Buen fin de. Adiós, buen fin de.